Buenas noches, hoy les voy a presentar el segundo video del curso y vamos a iniciar con el programa Prosper, que es utilizado para modelar los pozos. Esta es la interfase de Prosper que deberían tener cuando instalan el programa y lo abren. Está dividido en 5 secciones. La primera, datos generales, PBT, IPR, arreglo subsuperficial y la parte de análisis. Esta sección es simplemente detalles de la aplicación, su versión y detalles del creador, PETEX, ¿no? Para abrir cualquiera de las secciones pueden darle doble clic en toda esta área y se va a abrir cada sección. La primera sección es datos generales y se va a abrir el System Summary. Aquí van a agregar una descripción del fluido, el tipo de pozo, si está fluyendo por el tubing, por el anular o por ambos, si tiene levantamiento artificial, información general, la compañía, el pozo, el nombre del analista, el tipo de cálculo, si están onshore o offshore, una aproximación, todo el sistema, si van a sacar todos los datos o algunos datos. Esto generalmente se usaba cuando las computadoras no eran tan potentes y no había tanto espacio, pero ahora tenemos suficiente capacidad, así que podemos usar siempre mostrar todos los cálculos, ¿no? Nuestras computadoras son bastante rápidas. Luego detalles de la completación, si tenemos control de arena, si es pozo abierto o con casing, y el tipo de reservorio. Podemos modelar un solo reservorio o la producción de 2 reservorios si tenemos calificación de gas. Esto es como debería meter todos estos datos. Como ven, dependiendo del tipo de fluido van a tener también diferentes opciones en el método, black coil o ecuación de estado. También en el fluido tienen agua, gas seco y gas húmedo y gas retrógrado, ¿no? Luego en el separador, dependiendo de qué seleccionan aquí, petróleo o gas, van a cambiar las opciones. Luego pueden describirse ahí hidratos, la viscosidad del gas, vapor de agua. Como les decía, luego en pozo pueden especificar si va a fluir solo por la tubería de producción, por el anular o por ambos. También pueden modelar si es productor, inyector de gas o de agua. Estos son los datos generales de la compañía, el pozo, el analista. No son necesarios, pero es bueno que los ingresen para que lleven el control de quién ha hecho el archivo, ¿no? O sea, a veces se va el ingeniero, uno nuevo llega y no sabe quién ha hecho, cuándo se ha hecho, etc. Luego en el tipo de cálculo pueden seleccionar solo presión o presión y temperatura. Dependiendo cuál seleccionan, van en las otras secciones de la aplicación van a aparecer más o menos requerimientos de información. Luego como les comentaba, si tiene casing no es open hole en el tipo de completación, si tiene control de arena, gravel pack o mallas, y finalmente si tienen un solo reservorio o varios reservorios, ¿no? Bueno, si estuviéramos en el curso pediría preguntas, pero pueden escribirme sus preguntas a Google Classroom. Las respondo ahí con una pequeña presentación. Si son simples las respondo ahí, si no puedo generar un video para responder sus dudas.
Luego pasamos a la siguiente sección, que es los datos de PVT. Esta sección, doble clic y se les va a abrir una ventana, ¿no? Dependiendo que han seleccionado, en este caso gas y black oil, el método, y van llenando los datos. Son simples, gravedad, separador, etcétera. Aquí cuando es petróleo, vean que es diferente, ¿no? Pide otra información. Aquí ingresan los datos de la prueba de producción, pueden sacar todos estos datos. Aquí está un ejemplo, un historial de prueba de producción y los datos, ¿no? Presión en cabeza, agua, gas, la relación condensado-gas. Luego aquí si tienen compuestos como el ácido sulfídrico, CO2 o nitrógeno, pueden ingresar aquí y pueden seleccionar qué método usar para calcular la viscosidad, ¿no? Aquí les pongo los métodos, este es de K y la de Li. Una vez que llenamos, podemos hacer un match y una regresión con datos reales de PVT. Cuando le dan regresión, match data, va a abrirse esta ventanita y donde aquí pueden llenar los datos del PVT, ¿no? La presión, su factor Z, viscosidad y la temperatura a la que se realizó la prueba. Una vez que realizan eso, aquí tienen unos datos de ejemplos si quieren practicar. Los ingresan, todos los datos, y se van a la parte de regresión. Aquí se va a ajustar las ecuaciones o correlaciones con los datos de PVT. Aquí pueden especificar cuáles de las variables quieren ajustar. Esto va a depender de qué variables tienen en su PVT, ¿no? Si tienen todas, le dan clic a todas. Si solo han metido el factor Z, solo el factor Z. Entonces las correlaciones tienen dos variables o parámetros, 1 y 2, y los va a ir modificando la regresión hasta ajustar las ecuaciones con los datos medidos, ¿no? Aquí está el ejemplo, una vez que se ha realizado el ajuste a todos. Y si quieren ver los parámetros, le dan clic en parámetros y se va a abrir esta ventana y pueden ver los parámetros para las tres variables. Y cuando hagan el ajuste, aquí les va a resaltar en amarillito que el PVT está ajustado. Preguntas, ya saben, me escriben a Google Classroom. Luego está la parte del IPR o del potencial del pozo, que está aquí a la derecha arriba, doble clic y se abre esta ventana. Tenemos primero la selección del modelo de reservorio, existen diferentes, que va a depender de los datos que tenemos disponibles. La segunda parte, dependiendo del modelo, se va a modificar. Pueden seleccionar un modelo para modelar el daño en el pozo. Y si tienen el pozo desviado, también dependiendo del modelo se va a habilitar alguna opción aquí para modelar un pozo desviado, ¿no? Aquí ingresan los parámetros de reservorio, presión, temperatura, la relación agua-gas, condensado, ¿no? Y luego aquí se van a input data. Una vez que han ingresado todo eso, se van a input data y se les va a abrir esta opción, que va a depender de la selección que han hecho aquí en esta zona en el modelo de reservorio. Entonces vean que para Jones se les pide esta información, aquí les va a decir el nombre y lo llenan. Aquí si meten un factor, si tienen el factor lo ingresan directamente, si le dan clic aquí pueden calcularlo en base a la geometría. Y bueno, aquí le dan calcular y va a calcular el potencial del pozo o IPR. Y así quedaría una vez llenado esto.
Aquí abajo van a ver varias pestañas que se van a habilitar dependiendo del modelo, entonces que hemos seleccionado. Si le dan clic ahí, aquí ya estamos viendo la IPR generada cuando le damos calcular, ¿no? Y aquí también podemos hacer una sensibilidad, por ejemplo la presión del reservorio, ¿no? Cómo variaría en función de la presión del reservorio. Le dan clic en sensibilidad, se le abre la ventana 1, llenan los datos, luego a qué presión seleccionan la variable para hacer la sensibilidad, pueden llenar las diferentes presiones del reservorio y luego calcular, y vamos a tener cómo variaría la IPR en el tiempo, ¿no? Que en el tiempo la presión del reservorio cae, entonces el potencial del pozo va a caer. De esta forma solo si cae la presión. Si hacen una sensibilidad adicional al daño, esto va a caer un poco más abruptamente, si el daño va incrementándose, que es lo que generalmente va a pasar con la productividad del pozo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces con eso ya hemos modelado la productividad del pozo. ¿Preguntas? Tienen preguntas, pasamos a los datos del arreglo subsuperficial, que es en esta zona abajo a la izquierda. Doble clic y vamos a tener la desviación del pozo, los equipos que van en la superficie, los equipos que van en el arreglo subsuperficial y el survey de temperatura, ¿no? Aquí van si es vertical no va a variar, en este caso es un vertical. Si quieren cambiar a pies, le dan clic aquí en la unidad y van a poder cambiar de metros a pies, ¿no? Luego aquí los datos del equipo de superficie. Esta parte es importante cuando quieren modelar sensibilidad al choque. Si en su modelo no agregan el choque, no van a tener esa opción en las variables disponibles de sensibilidad. Entonces siempre póngalo. Yo por defecto pongo siempre choque, así que pongan siempre para que no se les olvide, y luego cuando estén haciendo su análisis de sensibilidad estén buscando la variable choque, no aparece por ningún lado y se vuelven locos. Entonces siempre agréguenla y va a estar siempre disponible, ¿no? Pueden agregar el choque, aquí una tubería, y luego va a ir a un separador tal vez. Aquí tenemos un arreglo de producción, el arreglo subsuperficial o completion. Aquí están el MD, tubing ID y la rugosidad que tiene cada uno de los elementos, ¿no? Eso lo ingresan a su sección del arreglo subsuperficial, ahí ven cómo queda. Y luego tenemos los datos del equipo. Que aquí lo hice un poco más sencillo, ¿no? Es un ejemplo, es de otro pozo, por eso va a 4100, pero si lo quieren hacer sencillo pueden meter de esta forma. Luego el survey de temperatura, necesitamos el de cabeza y el fondo del reservorio. Tienen que tener cuidado de que la profundidad de esta no puede ser mayor a la del survey, ¿sí? Pongan la última profundidad del survey, la misma aquí, que sea la última. No pueden variar esas, si no van a tener un error. Y ahí terminaría los datos para armar su modelo. En un próximo video les voy a mostrar la parte del análisis. Gracias.